Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, One Vision Black Hawk, se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos reacción al tráiler del Joker. Muy buenas noches a todos ustedes, amantes de nuestra página de DC Comics, Archivos DC Universe. Hoy les vengo a traer la reacción de la película que se viene próximamente en cines, que ya sacó el tráiler. En este caso nos toca la ocasión del tráiler de Joker Movie de Joaquin Phoenix. Sin más, yo creo que dejándoles en esta ocasión, pues simplemente comencemos. Que ruede la película. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur, tengo malas noticias para ti. Ay, la sonrisa del Joker típica. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será. Es horrible. Thomas ¿verdad? Wayne. Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Wow. Es algo sencilla, ¿para qué? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Yo diría una cosa. Esta película, a pesar de que está basada en el personaje del supervillano Batman, coge literalmente una especie de historia gráfica de la vida normal. Hace unos años yo recuerdo, DC Comics publicó una historia llamada Red Wars. Era una serie de cómics en el que colocaba a las personas del común, de la vida real, y las convertía en el superhéroe que de niños soñaban con ser. Eran historias de reflexión, de cierta ambientación social, donde lo sacan de su vida cotidiana
y los convierten en sus superhéroes. Eran personas que llegan de niños sí se disfrazaban, pero llegan de adultos por recordar su niñez, por sacar su niño interior. Los convertían en sus superhéroes, que era un cómic de Liga de la Justicia Real Wars, había uno de Batman, Superman, bueno, era algo así. El título era línea Real Wars. En este caso, se acerca a ese concepto esto que se ha visto. Yo diría que incluso a los cómics de tono maduro que solía publicar DC bajo el sello Vértigo. Hay perfectamente encaja muchas cosas. Literatura, de casos de la vida real de personas que caen en desgracia y caen en la locura, que terminan haciendo cosas malas. O sea, yo diría que es un concepto muy sencillo. No va a ser tan fácil de que al público de los cómics lo vaya a aceptar, pero es como si tú hubieras cogido este Joker y lo hubieras convertido en un Elseworld, en una historia muy particular. No es la adaptación siquiera del cómic de Brian Azzarello de Joker, que es un cómic muy recomendado. La verdad, cada faceta de este personaje que se muestra aquí, lo muestran como un hombre deprimido, pero que a la vez trata de utilizar esa depresión de una forma muy inversa. Digamos, usa la risa, pero para ser un tipo de risa, eh, vamos a decir, depresiva, que ya no quiere vivir esta vida miserable. Hay una muestra de todo eso. Bueno, por ejemplo, aquí podemos irnos a la primera escena, sí creo que es por acá. Bueno, por ejemplo aquí, la del bus. Uno puede encontrar esa expresión de que es un típico hombre perdedor que no sabe qué hacer con su vida, que le ha ido mal. Entonces es un concepto un poco diferente. Obviamente tiene su contexto psicológico y coge a ese villano de los cómics. ¿Qué pasaría y cómo lo podemos moldear y transformar de otra forma? O sea, yo diría que esta película es una especie de cómic que coge ese personaje que ha sido conocido como un sociópata, psicópata, pero lo convierte en una persona del común. ¿Qué pasa si conviertes a una persona de la vida real en el Joker? Claro que lo que se ha venido filtrando, lo que se ha venido estableciendo alrededor de esta historia, como no está basada en un cómic, es como puedes tratar de convertir a en un futuro psicópata o en un futuro especie de antihéroe o villano de la sociedad que ha sido transformado por una sociedad corrupta, cómo se revuelve todos esos elementos. Y eso es un punto a favor que se gana esta película. Pues esperemos que al público le guste. Yo sé, no nos gusta de pronto a los que son lectores de cómics. A mí por lo menos sí me llama la impresión por eso. Es una faceta de decir, bueno, los personajes de historietas no siempre simplemente están ahí para ser el antagonista o el héroe del momento, sino que convierten esa figura en un ser social. O sea, es más o menos lo que algunos psicólogos o filósofos incluso han hecho sobre el análisis de los cómics, de cómo es que tanta inspiración para crear esas historias, por qué los cuestionan y de ahí cómo se transforma esa figura cotidiana de estos villanos en la vida real. Eso es un aporte de este director que en este caso Todd Phillips no ha tenido mucha suerte obviamente de la crítica y a veces ha sido apaleado sobre todo mucho en el cine. Y yo diría que esta película, así sea nominada por los infames Razzies y por los Oscar, es un director que ha hecho el esfuerzo de tratar de hacer una buena película, un director que no ha yo lo llamaría un director que no ha tenido suerte. No son de esos directores y ya les va bien, les va mal si hacen una película y siguen haciendo películas. Pero al menos este cogió una película, convirtió un personaje de las historietas y lo hizo como si fuera el típico antisocial de la calle, pero con la personalidad del Joker. Eso es todo. Por ejemplo, esta expresión del bus, cuando estás tratando de hacer sonreír, cuando él todavía siente que tiene esperanzas y se va perdiendo cada día. La señora cuando se molesta con el chico, cuando mira la escena, cuando le cierra y le abre las manos para hacerlo sonreír, trata de sacarle una sonrisa al niño, pero a la señora le incomoda. Obviamente hay que tener en cuenta que está alrededor de una ciudad donde la presión de hacer el pan de cada día del trabajo, de estar viajando de un lugar a otro, pues eso implica, no es como en el campo donde estás relajado, ¿no?
Entonces hay muchos factores que van a reunir que esta versión realista, humanizada del Joker se esté dando a conocer. Es como si un personaje de una historieta estuviese escribiendo un cómic de nuestra vida real a la inversa, como hacía alguna vez ese concepto que DC explotó bajo la famosa Tierra Prima, o el universo de nuestra vida real visto desde los cómics, o sea, a la inversa, pero sacado desde un concepto más literario, más mundano. Eso es lo que hace que esta película pueda ser un excelente proyecto. Eso es lo que yo capto. Bueno, aquí ya hay escena un poquito de lugar de residencia, un lugar un poco lúgubre, de donde la gente del común puede vivir, ya sea pobre o de clase media baja. Entonces ya aquí muestran obviamente la faceta del comediante fracasado, que no le ha ido bien, que no tiene el mejor material para contar, que tiene que mantener a su esposa y a su madre. Aquí todavía me lo ve con las camisas así como todas holgadas, el tipo que parece, no sé, como salido de un lugar muy mal, incluso con esa apariencia que hasta pareciera que fuera alcohólico. Eso es un punto importante. Bueno, aquí ya hay algunos puntos que se saltan de cómo es el actor, la mirada, las expresiones cada vez como que se apagan, pero ya no es esa alegría de esperanza, sino es una alegría de ironía, de ver el mundo arder, de hacer que las cosas deben funcionar de otra manera. Él aplica la risa de una manera irónica hasta tal punto que va a mezclar lo político, ¿no? Entonces eso es lo que permite que este personaje llame la atención de ciertas personas y no se vayan por un cine tan comercial como de pronto pueden ser las películas de otros superhéroes, ¿sí? Entonces es un villano, obviamente, pero en esta versión de este villano no es tan villano como lo quisiéramos presentar, o no lo quieren presentar, sino más bien es como una persona del común termina convirtiéndose en su lado más oscuro. Coge el lado, cuando dices a la persona en dos, lado bueno, lado malo. Es como tratar de poner, digamos, las bases del psicoanálisis en esta película. Mire, por ejemplo, la escena ¿cómo se llama? Del Joker, en el que se revela la parte del en el que se menciona al director en una faceta en el que le van a atacar, y pues aquí puede uno mirar por ejemplo esa parte de que la vida no es justa, que cualquiera le puede hacerle la vida imposible. Entonces eso es un aporte significativo a la película. Pero por ejemplo ahí, que es cuando le pegan, cuando él estaba trabajando incluso en la calle como un misero payaso para hacer reír a los niños de los parques, que sale corriendo. ¿Qué tal el trabajo? Ahora aquí tirado, se queda ahí. O sea, ya muestra el concepto del payaso triste. Y ese es un concepto que también hay que valorar sobre este papel. ¿Qué otra escena? Bueno, aquí esta escena es muy importante. Aquí ya lo muestran un poquito, ya pues, bueno, aparte del físico del actor, eso es una cosa de lo de menos, pero muestra lo demacrado que pronto el personaje puede estar, que ya de pronto la cuestión de la moral ha caído tanto que descuida su físico, que de pronto ya no era el hombre, ay, alegre, no, obviamente ya no está tan, bueno, aquí está, bueno, con la señora que le cuenta, que creo que es lo de la mamá, la señora que le habla algo de la mamá, si no estoy mal. Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Bueno, ahí está, por ejemplo, la oportunidad que él está teniendo, a ver si puede tener la última esperanza, a ver si puede salir y tener un programa de televisión, o quizás de pronto con el señor de la televisora con el que trabajaba, para el programa que salía. De ahí es, porque aquí, por ejemplo, en esta escena, está viendo una escena de lo que él hacía antes en un programa de televisión. Por ejemplo, miremoslo un poquito. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que Miren a iba la a mamá. ser cómico,
Todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Bueno, si lo han captado ahí, precisamente, que mientras cuidaba a la madre que está enferma, ahí está viendo, se está viendo a sí mismo de cómo él era antes, incluso aceptando que no era tan exitoso, pero que aún seguía haciendo el trabajo. Pero se volvió tan mísero que incluso afectó muchos de con su ambiente familiar. Eso más que todo. Aquí ya con la expresión un poquito decaída, los ojos ojerosos, eso es importante. De pronto esto tiene mucho que ver con la etapa, de pronto por lo que ha estado con la mamá enferma, de pronto está, pero ve con esa mirada como de soledad, de depresión, bueno, no de cinismo, sino como se llama en ese concepto de resignación, eso, resignación. Entonces ya hay cosas, por ejemplo, la escena del tren, bueno, sobre todo hay que mirar los contextos de las luces, algunos son como muy lúgubres, algunos son como de decadencia, solo ver la escenografía pues muestra muchas cosas. Yo no soy muy experto en cuestiones cinematográficas, pero como un espectador uno ve lo que uno entiende, no lo voy a tomar desde el punto de vista del experto en el cine, sino que muestran cosas que son muy detalladas acá, por ejemplo la del metro, que hay toda esta basura, o sea, muestran una ciudad un poquito, pues, cambiada por ciertas cosas. Ya aquí con la vestimenta y con esa sonrisa ya más o menos sarcástica, irónica de ver las cosas, cuando mira al cielo, bueno, aquí por ejemplo ya muestran a la élite, de pronto quizás a la persona a la que más odia, a la que quizás lo arruinó o ha arruinado a un grupo social, que es en este caso aquí se dice que el villano de la película no es Phoenix, sino el mismísimo Thomas Wayne, que es un hombre de alta sociedad, de alta escuela, que aspira a la alcaldía de Ciudad Gótica, pues apenas muestra una faceta que más adelante se va a dar cuenta cuando el otro lo recibe a golpes. Esta escena ya caracterizando su personaje de Joker. Obviamente aquí el Joker, según nos está dando a entender, surge también no por la psiquis o la locura del personaje, sino era el nombre o seudónimo de su faceta como comediante. De ahí esa parte que en el tráiler se ve la escena de que lo presenten como Joker, o sea, es como un seudónimo. Aquí ya no se utiliza el alter ego, que normalmente siempre los psicólogos estudian esa parte. ¿Cómo bota eso? Mire, aquí cuando hace esto es una expresión de burlarse de la vida, de esa suciedad de la ciudad, de toda la corrupción, de su vida miserable. Bueno, estos son ya los carteles que inspiran al personaje. La mirada, creo que esta es la que mira a alguien. Miren, esto es importante. Aquí ya muestra como la expresividad, la agresividad de pronto con los mensajes a través de su comedia. Situaciones para denunciar la corrupción en Ciudad Gótica, por qué no debe llegar el Thomas Wayne a la alcaldía, todo eso. O sea, aquí hay gente y seguidores que creen en él y son gente de, lo, de los estratos sociales más bajos. O sea, ahí convierte ya el Joker ya en un villano, o por lo menos no la visión del villano tradicional. Este es un villano que lo convierte desde el punto de vista desde la élite y se vuelve un héroe para la población más vulnerable. Más o menos es un concepto que se ha intentado explorar de pronto con Catwoman en los cómics, que obviamente ella pasó a ser una ladrona y después se descubre que pronto el problema de ser ladrona es por tener cleptomanía, pero bueno, toda esa parte a la que yo me refiero con Catwoman es la parte de cómo ella se preocupa por un grupo pequeño de los barrios bajos, gente pobre, prostitución. Recuerden que en los cómics ella era prostituta, y entonces eso va por ese lado. De hecho, incluso viendo esta película, no sería nada raro que a DC se le ocurra hacer una película una película de rebote debajo de presupuesto de la vida de Selina Kyle y de cómo termina convirtiéndose en Gatúbela, de cómo es que termina siendo una mujer que engaña a los hombres ricos para robarlos, de cómo es que se vuelve cleptómana
Yo diría que no contando con esa historia que fue muy, muy áspera, la de 2004, una nueva versión de Catwoman, pero tomando el tono de esta película que se quiere expresar. Una mujer que puede ser, que nació en la prostitución, que conoce a Holly Mason, que fue la joven que sacó de la prostitución por estar una joven, ¿no? Que utiliza esa imagen de la gata para robar a la gente. Acá esto, de hecho, yo diría que como secuela de una futura película, no se centra en otro Joker 2, sino Catwoman de DC Dark. Ahí puede salir esa visión. De hecho, ese personaje de Gatúbela como película, bajo esta misma mirada, pero no de la locura, sino de por qué la lleva a convertirse en una ladrona y obviamente que tiene dos facetas interesantes. Mitad heroína, mitad villana, y que incluso a veces con ese polémico concepto del antiheroísmo, ¿sí? Ahí ya hay cosas de pronto de que si tuviéramos a una Selina Kyle en esta película, serían las que están protestando contra eso, contra esta sociedad corrupta, élite. Entonces eso es un llamado de atención. Bueno, aquí está con la esposa, tratando de tener un momento de paz con ella, ya tratando de meterse en el personaje de su papel. Miren, aquí ya es como tratando de escapar. Bueno, estas son ya las cosas de todo lo que le ha tenido que cargar en esa sociedad y va escapando. Entonces eso es importante del personaje. Ya ahí lleva algo. No sabemos qué puede ser. Ahí pueden escuchar la risa. Ya está tomando esa sonrisa. Parte dentro de esa locura, dentro de esa depresión que lo está llevando a volverlo de pronto un posible psicópata, manipulador, todo lo que quiera. Bueno, esta es la escena que yo les decía, la escena de su encuentro con Thomas Wayne. Y eso yo creo que eso es lo que hay que valorar. Él representa al pueblo y el otro representa a la élite. Ese choque. En el caso del actor que hace a Thomas Wayne, está con la mirada de, como decir, como está viendo la chusma, y usted está diciendo la élite. O sea, es ese choque. Aquí hay, si uno se pone a analizar realmente, aquí hay incluso conceptos un poquito marcados por el marxismo. Ese choque de los ricos contra los pobres. Eso es algo también que va dentro de ese contexto. No sé, de pronto es difícil de ver, ¿no? No, eso es a mi parecer, no lo estoy diciendo que sea así. Puede que sí, pueda que no, o al menos esa es la posibilidad de esa intención. A veces esos cómics, de hecho, también tocan este tipo de conceptos, sobre todo el género del género indie. Los cómics tienen mucho de eso y eso es importante que se rescaten y son historias que han salido muy, muy, muy marcadas en eso. Entonces yo diría que pues para decir que no es una mala película, no creo que lo vaya a hacer. Yo espero que sea una película que guste. No a todos, pero va a estar en eso. Yo diría que el comiquero maduro, yo creo que la va a poder entender desde cierto punto de vista. El novato de pronto, no, porque es que es el Joker y no, simplemente es una nueva imagen. Hay que ver esas posibilidades que al menos es otra forma de hacer resaltar el cómic desde otras perspectivas. Cada uno hay que respetar que cada uno tiene un concepto, tiene otro, entonces eso es lo importante. Bueno, aquí ya es como escapando del tren, ahí pues, la policía lo está persiguiendo. Yo creo que ahí no sería más. No, sí, es para aquí. Bueno, ahí ya con lo del presentador, con el que hace, se llama Robert De Niro. Sí, ahí está con lo de la escena. Ahí ya otra vez, ya obviamente después del delito que causó en el tren, ese disimuladamente pasa y la iluminación, bueno, eso ya saben que tienen un contexto ambiental. Y bueno, no sería más, yo creo. No, sí, es que aquí ya es la cuestión del final. Entonces no sería nada más, yo diría que esta película, espero, como la crítica lo ha dicho, sea una película que hay que ver, que invita a la gente a ver otra perspectiva de los cómics desde sus personajes. No tiene que decir el típico superhéroe derrota al villano, que el villano hace esta fechoría, pero trata de llevar eso. O sea,
coge, los arranca del cómic y los convierte en otra cosa. Eso también hay que aprender. Yo diría que hasta en unos años esta película de pronto sea analizada de pronto más adelante con mayor profundidad por la gente especializada en diferentes campos de la del cine, de la filosofía, etcétera. Entonces, sin más, creo que eso ha sido por ahora. Más adelante trataré de hacer la reacción que tengo pendiente, que es la del tráiler final de la segunda temporada de Los Titanes. Sin más, soy Black Hawk para el canal Archivos DC Universe, y como siempre digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera. ¿Les gustó el video? ¿Quieren saber más de este tipo de curiosidades, top biografías DC? Pues solo tienen que hacer una cosa: suscríbanse a nuestro canal, dando a la campanita que no se pierdan de nuestras publicaciones, compártalas con tus amigos y dale like a las mismas. Y recuerden, suscríbanse a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Patreon, Twitter, y recuerden, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, hasta la vista.